¿verdad? De una forma total. Eh, no, es bastante difícil porque, o sea, nunca pensé ni nunca creí que eso llegase a suceder y de repente me encuentro con una realidad y una circunstancia que se salían de cualquier expectativa que yo tenía, ¿verdad? Ujú. Luchar contra la soledad, luchar contra tal vez el resentimiento o el dolor o todo lo que conlleva una circunstancia como esta. Bienvenidos a Hombre Completo, un espacio donde hablamos sin miedo sobre lo que realmente importa, nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Soy Cris Álvarez y hoy vamos a hablar de un tema importante en relación a la parte emocional y psicológica del hombre, la herida silenciosa del hombre. Bueno, pues del testimonio de nuestro invitado abordaremos el tema. Hoy tengo el agrado y el honor de presentar a nuestro invitado, a don Sergio Flores García, vecino de San José, Escazú, Costa Rica, licenciado en Administración de Aduanas, con una trayectoria profesional durante más de 30 años en el ámbito administrativo en el Poder Judicial de Costa Rica. Casado con 3 hijos. Misionero a tiempo completo durante 2 años para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y fue llamado como obispo de la congregación de Escazú durante 5 años, liderando con dedicación, amor y ejemplo a los miembros de su comunidad de fe. Bueno, tengo el honor de darle la bienvenida formalmente a Hombre Completo a don Sergio. ¿Cómo está, don Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarle. Excelente, don Sergio. Bueno, es un honor de verdad tenerlo acá para Hombre Completo y lo que queremos es compartir un rato, conversar un poco de su testimonio, ¿verdad? Que comparta con la comunidad de Hombre Completo y que pueda, a todos los hombres, pues darnos esa retroalimentación, contarnos y poder reflexionar en su testimonio también, ¿por qué no? Claro, con mucho gusto. Sí, de verdad, es un gusto poder compartir algunas palabras, experiencias vividas y momentos tristes, no tan tristes, lindos, buenos, eh, como es parte de todo en la vida, ¿verdad? Claro, 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 así es, don Sergio. Y don Sergio, cuénteme una cosita, que detrás de cámaras, ¿verdad? O en una reunión previa que tuvimos, estuvimos hablando un poco y del tema y el testimonio. Cuénteme cómo fue su crianza, cuénteme cómo fue su crianza, qué le inculcaron sus padres y qué esperaba para su vida, ¿verdad? Como el inicio, ¿verdad? ¿Cómo fue esa parte, el principio de su vida, ¿verdad? Y todo lo que estuvimos conversando. Claro, claro. Mi familia es una familia radicada aquí en Escazú por generaciones hacia atrás. Eh, Mis abuelos paternos fueron unos señores muy religiosos y además de eso, perdón, con una gran influencia o enfocados en lo que era la familia, ¿verdad? Entonces, mis abuelos vivieron más de casi 70 años juntos, casados. Por consiguiente, cuando mi papá y mi mamá forman su familia, era el mismo concepto, ¿verdad? Y entonces yo crecí en un hogar, éramos 10 hermanos, 5 hombres, 5 mujeres, y bajo los mismos principios de familia, ¿verdad? Yo crezco bajo esa visión y de alguna forma, sin que nadie me impusiera nada, simple y sencillamente yo sentí desde pequeño que para mí era muy importante el tema de la familia, el formar una familia, el tener hijos. Por decirlo así, siempre fue una meta en mi vida y algo que me ilusionaba y me hacía muy feliz, el poder llegar a tener algún día una esposa e hijos. Claro, 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 ¿cómo no? Pienso yo que, bueno, no todos los hombres, como lo hablábamos, no todos los hombres tienen pues esa idea, ¿verdad? Ese modelo de vida, más sin embargo, lo que le inculcaron sus padres, todos los principios, valores y lo que usted soñaba, pues lo llevaba sobre ese camino.
Claro, y además de eso, adicionalmente, entonces la parte religiosa influenció mucho en mí, en la parte de que uno pudiera decidir y pensar, mire, sí, definitivamente. Mi familia creció bajo el catolicismo y posteriormente, cuando ya tenía unos 4 años, decidieron hacerse miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, religión en la que se promueve muchísimo los valores y principios de familia y el vivir en familia, no solamente en esta vida, sino por la eternidad. Entonces, como que eso vino aún a dar un empuje en mi vida, como para enfocarme más en el tema de familia y la realización, que vuelvo a lo mismo, es desde mi punto de vista y desde mi creencia, perdón, y crianza, Ujú. de que pudiéramos, que yo algún día iba a ser un papá y tener una esposa y tener una familia así como mis papás lo tuvieron y como mis abuelos lo tuvieron. O sea, ese modelo estaba muy, muy presente a nivel familiar. O sea, ese modelo era como que por generaciones, ¿verdad? Usted lo tenía presente, podemos decir lo que es como dentro de los principios, los mismos valores que tiene su familia en específico, porque es muy importante y aclararlo, pues no todas las familias, ¿verdad? Tienen ese modelo tan arraigado, ¿verdad? Entonces, ese modelo estaba muy presente en su familia y en usted. Sí, absolutamente. También puedo mencionar el contraste, ¿verdad? Mi mamá creció en un hogar totalmente disfuncional, ¿verdad? Y ella, junto con una tía, son las que forman una familia que se sostiene hasta ahora, ¿verdad? Entonces, por el lado de mi mamá no estaba muy claro el tema familiar y tal y como mi papá y el lado paterno lo manejaba, pero ella, a pesar de eso, decidió que era importante el tener una familia y al punto de que mis papás en este año están por cumplir ya 70 años de casados, ¿verdad? Bastante tiempo, bastante Así tiempo. O es, sea, un matrimonio y una familia bastante consolidada, ¿verdad? bastante, absolutamente. Y yo siempre recalco y resalto mucho la parte de mi mamá porque ella pudo Ujú. haber decidido cualquier otra cosa en su vida y al final mantuvo ese deseo de tener hijos y tener una familia y mantenerse por tantos años. Sí, claro, por tal vez en el entorno en el que ella o su familia estaba, digamos, envuelta, ¿verdad? Como usted bien lo hablábamos anteriormente, que ese camino podía haber sido diferente, ¿verdad? Hubiese sido otra historia que contar, ¿verdad? En relación a la familia de su mamá, ¿verdad? Bueno, a pesar de eso, tomó la decisión y gracias a Dios se ha consolidado con un matrimonio de 70 años de casados. Sí, es prácticamente 70 años, ¿verdad? Entonces, dentro de todo eso, uno visualiza, ¿verdad? Eso es lo que uno añora y desea. Desde mi perspectiva, ¿verdad? Bien Claro. lo mencionado usted ahora, de que puede ser que para alguien eso no sea importante y que Ujú, simplemente debe sostenerse solito o sin hijos. Al ujú, final yo creo que lo importante aquí es que uno decida enfocarse hacia lo que realmente le interesan a los dos, a la ujú. pareja o a uno Sí, solo, ¿verdad? Y darle prioridad a eso, ¿verdad? Pero en mi caso y en mi familia era como eso, ¿verdad? O sea, siempre ese deseo de tener una familia, un hogar y una esposa y tener lo que claro, mis papás y mis abuelos tuvieron y mis bisabuelos ahí para atrás, ¿verdad? claro. Y muy importante, entrando en ese tema ya, que vemos el hecho de que en este caso, ¿cuáles fueron sus sueños? Aparte que ya me está comentando uno de esos, que es la familia, el matrimonio y demás. Lo que usted quería, ¿qué se le dio y qué se le destruyó? Por utilizar alguna palabra, ¿verdad? ¿Qué se le dio y qué no se le dio, ¿verdad? Dentro de sus planes, dentro de sus sueños, dentro de los principios, valores que su familia le inculcó, con lo que usted creció. ¿Cuáles fueron esos sueños que sí se dieron y otros no se dieron? Y por qué motivo, ¿verdad? Ok, em, vamos a ver, un poquito hacia atrás, yo Ujú, decido como miembro de la iglesia ser un misionero, serví 2 años como misionero. Cuando regreso, pues empiezo a estudiar y obviamente durante todo ese tiempo siempre la idea de niño, ¿verdad? Estaba ahí y finalmente llegué y conocí a una mujer que yo consideré que coincidíamos en lo más importante, que era tener una familia, un hogar estable, ¿verdad? Y decidimos casarnos, ¿verdad? Tenemos 2 hijos, ¿verdad? En ese matrimonio. Más sin embargo, poco a poco esto fue cambiando, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, ¿verdad? Yo debo decir que cuando yo me caso estoy absoluta y totalmente enamorado y realizado por
que encontré la persona idónea, y además de eso porque vienen hijos ¿verdad? Y la experiencia de tener a mi hija, de saber que mi esposa estaba embarazada y de mi hijo, fue algo que es indescriptible porque era mi realización. ¿Qué pasa con el transcurso de los años? No es fácil llevar un matrimonio, no es sencillo, ¿verdad? Máxime cuando venimos de diferentes circunstancias ambos, tradiciones, costumbres diferentes, y eso va dando el traste y se va yendo hacia atrás aquella idea o aquel pensamiento, ¿verdad? De que podemos mantenernos juntos no solamente por esta vida, sino por la eternidad, y se da un rompimiento de eso que tenía uno como idealizado, ¿verdad? Se quiebra, ¿verdad? Y son sinceramente momentos muy duros y tristes, muy difíciles por las circunstancias que fueran, ¿verdad? Por decirlo así, yo construí desde pequeño una base que iba a estar amarrada a esos sueños, y busqué a alguien que también lo quisiera, y de repente me encuentro con que todo aquello que yo pensé y construí se cae y se desarma, ¿verdad? Y me encuentro solo, y no solamente solo, sino que yo tuve que asumir la labor de tener a mis hijos. Cuando se da todo esto, mi hija mayor, perdón, tiene 6 años, mi hijo menor tiene 3, y me toca apechugar con las decisiones de cada uno, y mis hijos terminan quedándose conmigo por los siguientes 11 años, ¿verdad? De una forma total. No, es bastante difícil porque, o sea, nunca pensé ni nunca creí que eso llegase a suceder, y de repente me encuentro con una realidad y una circunstancia que se salían de cualquier expectativa que yo tenía, ¿verdad? Luchar contra la soledad, luchar contra tal vez el resentimiento o el dolor o todo lo que conlleva una circunstancia como esta. Sí, usted ha mencionado cosas muy importantes y vamos a ver, más que el testimonio, que es muy importante, valoro y creo que la comunidad también de Hombre Completo, el hecho que usted nos venga a contar el testimonio y nos podamos reflexionar en mismo. Aquí hay puntos claves que también es parte como de tratar y de tocar. Soledad. ¿Por qué no se puede decir hasta un momento, no sé si lo hablamos o no, pero de depresión, ¿verdad? Porque puede generar una cierta depresión, todo el problema, todo el cargo, todo ese peso sobre sus hombros, de un momento a otro, pasa por un momento en su vida donde, como usted bien lo dice, tengo pensado esto, tengo pensado lo otro, se me dio esto, se me dio lo otro, se me destruye, y ahora viene otra etapa que es el hecho de llegar y enfrentar estas situaciones con sus hijos personalmente. Y son cosas que, vamos a ver, me gusta recalcarlos porque a nivel de los hombres, cómo cuesta hablarlo y cómo cuesta entenderlo, tanto de la mujer hacia el hombre como entre los hombres, ¿verdad? El entender que ¿por qué no decirlo? Que los hombres pasamos soledades, pasamos depresiones, y tal vez es porque, y lo hemos hablado en episodios anteriores, tal vez es por el hecho de la sociedad, ¿verdad? Que nos dice que el hombre, mira, el hombre no llora, el hombre no sufre, el hombre no le pasa nada, ¿verdad? Entonces, son cuestiones de que eso nos limita a nosotros, a usted, a mí, a cualquier hombre que nos esté viendo, nos limita al hecho de que no podemos expresarnos, de que nos sentimos solos, de que tuvimos depresión, de preocupaciones, tristezas, llanto, dolor. Vamos a ver, obviamente no se puede obviar el hecho de que como seres humanos tenemos los mismos sentimientos que puede tener una mujer, pero el hombre no los expresa, no los dice, cuesta mucho. Y por lo general se cree que el hombre no, ¿verdad? Entonces, qué importante, don Sergio, recalcar eso y que usted me cuente, ¿verdad? Que usted me cuente o nos cuente, mejor dicho, cómo enfrentó toda esa etapa usted,
donde nunca se imaginó estar, ¿verdad? Que ahí es donde ya pasamos de eso, ¿verdad? Del sueño, todo el castillo que usted había construido, ahora tener que lidiar con eso. Vamos a la segunda etapa, entonces, ¿cómo enfrentó todo eso y cómo logró salir adelante con todo eso que usted nos menciona? Quiero decir, fíjese que es interesante porque uno trata de remontar al momento, ¿verdad? Y yo todavía puedo recordar, y yo que van a identificarse mucho con esto que voy a mencionar, puedo recordar perfectamente el vacío o el hueco en la boca del estómago que sentía, ¿verdad? Como dije anteriormente, todo destruido, todo en el suelo, ¿verdad? Cosas que todavía usted no puede entender o por qué pasaron o por qué tuvo que suceder de esa manera. Todo eso al final hace que uno empiece y el mismo cuerpo lo prepara a uno para reaccionar de una manera en la que pueda sostenerse emocionalmente, ¿verdad? Más sin embargo, evidentemente, como usted mencionó, uno no deja de ser una persona, un ser humano, alguien que siente, que sufre, ¿verdad? Que posiblemente nos hayan enseñado a que, ¿verdad? Y yo todavía puedo recordar, yo pequeño, cuando ponían una canción en la radio, yo que muchos se van a identificar, dicen que los hombres no pueden llorar o no deben llorar, ¿verdad? Sí, Entonces sí. eso es una etiqueta que le ponen a usted y usted no puede llorar o no debe llorar. Puede Claro. llorar cuando esté pequeño, tal vez, pero ya grande no, ¿verdad? Entonces No tiene derecho. no tiene derecho, ¿verdad? Porque al final de cuentas usted tiene que mantenerse como el hombre que es, ¿verdad? Correcto. Ecuánime, el que siempre va a proveer, el macho, el fuerte, ¿verdad? Cuando en realidad es otra, la realidad es otra, Sí, ¿verdad? sí. Yo recuerdo esa parte, recuerdo muchas veces y partes tristes cuando, por ejemplo, yo siempre ilusionado por mis hijos, cuando le tocaba a la mamá llevárselos en algún momento, la tristeza que yo podía sentir. ¿Por qué? Porque digo, yo no hice nada o no fue tan grave lo que yo hice como para no tenerlos 3 días o 2 días, ¿verdad? Y para mí ese era el peor castigo que podía tener, el privarme de poder tenerlos a ellos, ¿verdad? El dolor que yo sentía, la soledad y principalmente el reclamo, ¿verdad? Hacia principalmente Dios, ¿verdad? Los que somos creyentes de Dios, uno piensa que porque uno se está esforzando por hacer las cosas bien, todo debe salir a la perfección, porque Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que ayudarme, Dios tiene que quitar todos los tropiezos que hayan, los obstáculos, pero no es la realidad, ¿verdad? Y no es porque Dios se haya olvidado de uno, ¿verdad? Yo por lo menos puedo recordar algunas sugerencias que me dieron, alguien que había pasado por lo mismo en ese tiempo, y me decía, vea Sergio, usted que cree en Dios, hable con Él. Acuérdese que Él es su papá y además de eso recuerde que Él lo va a escuchar y no lo va a juzgar, porque esa es otra cosa. Tenemos en nuestra mente tenemos a Dios de una forma en la que Él es alguien firme, de alguna forma hasta seco, que tenemos que guardarle absoluta reverencia. Pero por ejemplo, yo muchas veces me encontré en las noches gritando y llorando, reclamándole que por qué él había permitido que me sucediera esto, ¿verdad? Y eso tal vez pueda escandalizar a algunos, porque cómo puede ser tan irreverente a hablarle a Dios de esa manera, pero al final de cuentas no es lo mismo que haría uno cuando un hijo viene a reclamarle alguna cosa, ¿verdad? No lo va a escuchar, no se va a poner en los zapatos de él, no va a apoyarle, no va a tratar de inculcarle algo positivo, ¿verdad? Y muchas veces me encontré en ese escenario, ¿verdad? Parte de la ayuda evidentemente fue mi familia, ¿verdad? Pero también hay otras herramientas que tal vez alguien me podría decir, es que yo no tengo familia, no, es que nadie me va a apoyar. Bueno, yo no creo en Dios. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de tener psicólogos por el lugar en el que trabajo, tuve la opción de que me pudieran atender, ¿verdad? Y conversar mucho de esto, crear herramientas para sobrellevar las penas, las tristezas, ¿verdad? Por ese lado, vamos a ver, y yo doy un testimonio de esto. El hecho de que yo pudiera asistir a la iglesia y reconciliarme con Dios cada vez que iba ahí, eso permitió que las cargas no desaparecen, pero sí se vuelven más, se pueden sobrellevar. Exactamente. ¿Verdad? Podemos sobrellevarlas y toda la cosa, porque ya no estoy solo, ¿verdad? Mucho de eso ayudó increíblemente.
Los amigos, ¿verdad? Claro. Siempre es importante, ¿verdad? En el caso de mis papás, tal vez en ese momento fueron un apoyo porque yo cuando salimos tuvimos que salir de donde estábamos viviendo y irnos a vivir a la casa de mis papás en un cuartito. Tal vez como para pensar un poquito en esto, yo hacía 6 meses había terminado de construir la casa donde vivía mi esposa y mis hijos, mi esposa en ese momento y mis hijos, y tuvimos que salir de ahí a vivir en un cuartito, nada más. Básicamente empezar de nuevo, ¿verdad? Y uno puede reclamar y decir, pero ¿por qué me pasó esto y lo otro? Pero al final, si bien es cierto, yo veo como algo bien oscuro todo ese momento. Sí estoy convencido de que tiene mucho que ver el deseo de seguir adelante. Ese amor hacia los hijos. Claro. Le sirve a uno como de gasolina para poder impulsarse y seguirse esforzando, ¿verdad? A pesar de todas las circunstancias que se dieron ¿verdad? Y que de alguna forma hizo que fuera un trago bastante amargo y por bastante tiempo, ¿verdad? El resentimiento que uno acumula, ¿verdad? Por todo lo que se dio, claro, es grande, ¿verdad? Hoy yo puedo decir, yo he sanado mi corazón y mi mente con respecto al resentimiento que yo podía tener hacia la esposa, a la mamá de mis hijos, ¿verdad? Y para mí eso es muy gratificante, ¿verdad? El poder sentir ya esa tranquilidad y esa paz. Pero vamos a ver, en esto yo siempre he utilizado un ejemplo para poder entender y para poder identificarme con todos los hombres o mujeres, claro, que pueden estar viendo. Cada uno de nosotros tiene una montaña que subir. Desde la perspectiva mía, puede ser que la montaña que tenga Juancito sea una montaña chiquititita, pero para él es del tamaño de la que yo tengo. Sí. ¿Verdad? Entonces, hemos aprendido que uno no debe juzgar porque no somos todos iguales, ¿verdad? Pero yo creo que todos en la vida tenemos que escalar esa montaña y tenemos que superarla. Y normalmente las pruebas y dificultades en nuestra vida nos vienen en aquellas cosas que son demasiado importantes para uno. Mis hijos, mi familia era muy importante y justamente, claro, esa fue la prueba que recibí en la vida. Puede ser que para otros sean otras circunstancias, pero al final es una montaña que viene hecha a la medida de cada uno de nosotros. No porque Dios no nos ame, sino que quienes hemos hecho ejercicio en algún momento, o hemos escalado una montaña, o nos hemos quemado las pestañas estudiando para la universidad para alcanzar esa meta, sabemos que es a punta de sacrificio que lo podemos lograr. Y cuando usted logra, porque sí es posible, cuando usted logra superar todo eso y pararse sobre la montaña, entonces usted puede decir, excelente. Más sin embargo, la vida sigue dando montañitas. Claro. ¿Verdad? Claro. Y no es que ya por superar la montaña más grande ya todo se acabó. Siempre hay circunstancias y situaciones que hay que superar. Sí. Y vamos a ver, don Sergio, desde el hecho de esas montañas, de esos obstáculos que usted habla, que todas las personas lo tenemos, o sea, tanto los hombres como las mujeres, es tan importante el saber cómo sobrellevarlas, o sea, esas cargas, cómo pasar esas montañas, esos obstáculos, ¿verdad? Y me gusta esa frase que usted acaba de utilizar, están hechas a la medida de uno. Volviendo al punto de que usted mencionaba que en algún momento usted se veía gritando, llorando, reclamándole al Señor, nuestro Señor Dios, por el problema y todo eso. Qué increíble. Pero vamos a ver, muchas veces, y usted también lo mencionaba, no es lo mismo usted reclamarle al Señor, ¿verdad? Que dude del Señor. Eso es muy diferente, ¿verdad? Porque son dos cosas completamente distintas y que eso sí, yo lo he visto. ¿Por qué? Porque nunca se me olvida una vez un predicador, ¿verdad? Nunca se me olvida que él decía de que usted debe hablarle al Señor, usted debe hablarle a Dios como usted le habla a su papá, como usted le habla a su mamá. Y vamos a ver, y hay veces que los hijos, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre. Y hay veces que los hijos nos hacen reclamos. Usted que es papá,
yo soy papá, los hijos hacen, soy hijo también, usted es hijo, usted tiene un papá, entonces usted le hace reclamos a su papá del por qué esto, del por qué lo otro, por qué no, por qué sí, ¿verdad? Vienen preguntas. Entonces decía ese predicador, es normal que usted le pregunte al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué permitiste esa prueba en mi vida? ¿Por qué si sabías que si esos eran mis sueños, por qué permitiste que se destruyeran ese sueño, que que se destruyeran esos ideales míos, etcétera, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, no está mal que usted le haga el reclamo al Señor. Lo que está mal es que usted dude del Señor, ¿verdad? A pesar de eso, recientemente escuché una persona, un predicador también, que decía, hasta hay que alegrarnos de las cosas malas y uno tiene que agradecerle al Señor de las cosas malas. Y también dice el dicho, ¿verdad? Que de lo malo también se aprende, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que una cosa es hacerle el reclamo, la pregunta al Señor, otra cosa es dudar del Señor, o sea, dudar eso que usted decía, no te abandona, no, el Señor no te abandona, el Señor no te escucha, no, es que Él no me escucha, no, no es que no te escucha, el Señor te escucha, el Señor está contigo, el Señor tiene cuidado de usted. Pero ¿por qué permite ciertas cosas? ¿Por qué permite que pasemos pruebas? Muy fácil, es la voluntad de Dios y con el tiempo vamos entendiendo y algunas veces no terminamos de entender, ¿verdad? Algunas veces no terminamos de entender que las pruebas que Dios tiene para nuestras vidas es por una razón. Una razón de ser, de vivir, de entender lo que sea. Pero eso es tan importante y muy bueno aclararlo, porque muchos hombres pueden estar en este momento pensando y pasando lo mismo que tal vez usted pasó o pensó. Y están en ese momento de reclamo hacia Dios, o como usted dice, que si no es creyente, ¿qué hago? O ¿por qué esto y lo otro? Para eso están, y lo hemos visto en el episodio anterior, tuvimos al doctor, al psicólogo, y hay profesionales en la materia en el cual podemos salir de este tipo de heridas, de este tipo de problemas que hemos enfrentado o que podemos llegar a enfrentar. Pero es algo sumamente importante y son dos líneas muy distintas y muy bueno eso que usted lo mencione, porque creo que ahí es donde está la diferencia. Una cosa es en hacerle usted el reclamo, en consultarle al Señor, en preguntarle, en pedirle explicaciones. Los hijos nos piden explicaciones, nosotros pedimos explicaciones a nuestros padres. Papá, ¿por qué esto? Papá, ¿por qué lo otro? ¿Por qué esto? Podemos hacerlo, sí, pero el Señor nos va a contestar. O sea, el Señor nos tiene la respuesta, más sin embargo, no dudar, porque de igual forma, nuestros papás, yo siempre se lo digo a mi hijo, créeme, yo le digo, mi amor, créeme una cosa, si yo le digo algo a usted, en la vida, dude de que yo le estoy diciendo algo a usted para que a usted le vaya mal. O sea, creo que sería... pues tal vez no todos los papás y todas las mamás tienen ese pensamiento. Sabemos que como está el mundo y todo, lastimosamente hay de todo, ¿verdad? Pero yo específicamente, yo como Chris, ¿verdad? Yo le digo a él, yo soy su papá y créeme que todo lo que yo te voy a decir es para el bien tuyo. O sea, yo no te voy a decir para avergonzarte o para que tus compañeros se burlen de ti, para que la gente se burle de ti cuando seas adulto, para que pases una vergüenza, para nada. O sea, créeme que las cosas que yo te voy a decir es porque te lo digo de corazón, porque yo te amo y yo quiero lo mejor para usted. Y creo que así es Dios, creo que sin duda alguna así es Dios, don Sergio, y es parte como de esa escuela y de eso que usted menciona. Sí, y tal vez para agregar algo más, Ajá, tiene mucho que ver también la actitud que uno tenga hacia las cosas, ¿verdad? eso sí. Vamos a ver, vuelvo a lo mismo, yo pasé llorando muchas veces, estuve muy triste, deprimido, ¿verdad? Más sin embargo, si es posible con una actitud positiva empezar a salir de donde uno está, ¿verdad? Porque al final de cuentas todas esas circunstancias no pueden determinar mi futuro más allá,
¿verdad? Yo soy el dueño de mi destino, yo puedo escoger qué hacer y qué no hacer y cómo enfrentar y cómo no enfrentar. Alguien que yo aprecio mucho, que quiero mucho y ya falleció lastimosamente, me dijo una vez que uno siempre tiene razón en todo. Por ejemplo, si yo pienso que el día es gris, aburrido y que yo no sirvo para nada porque el día está así, entonces tengo razón. Es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero si yo pienso que a pesar de que esté gris, estoy bien, tengo salud, tengo un trabajo, empiezo a sumar y a contar las cosas positivas, o digámoslo de otra forma, bendiciones, entonces uno puede empezar a visualizar una vida diferente. Y cada quien que está en un punto tiene razón, ¿verdad? Sí. Si piensa que no se puede, tiene razón. Si usted piensa que puede, tiene razón. Si piensa que es difícil todo lo que está sucediendo, tiene razón. Pero si tenemos una actitud que nos permita sobrellevarlo, entender que hay más allá de todo esto, ¿verdad? Simple y sencillamente es posible. Ahora, muchas veces, y eso yo lo comparto, ¿verdad? Algunas veces, a pesar de mi máximo esfuerzo y de mi dedicación hacia hacer las cosas bien, mi mismo organismo no me permitía seguir adelante, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Me recetaron algunas pastillitas para poder sostenerme, porque efectivamente tal vez la situación era muy comprometida, ¿verdad? No quedé pegado en eso, pero sí creo que también hay cosas que nos pueden ayudar a sostenernos y a fortalecernos cuando ya a pesar de mi máximo esfuerzo no puedo más, ¿verdad? Entonces eso es clave y al final eso, o sea, mi actitud a pesar de todo tiene que ser positiva y está bien derrumbarse, está bien reclamar, ¿verdad? Desde mi punto de vista, el hombre perfecto que vivió sobre esa tierra, que es Jesucristo, él dijo que tenía hambre, él dijo que no quería hacer esto, ¿verdad? Pero a pesar de sus situaciones temporales o humanas, él no dejó de hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho pensar en esa parte, ¿verdad? Que él, a pesar de todo, él se sobrepuso y pudo hacerlo, ¿verdad? Pero de igual forma, uno tiene esa capacidad, el ser humano tiene la capacidad de sobrellevar y poder convertir aquellas situaciones en algo positivo, ¿verdad? Sí, y eso es muy importante lo que usted dice, porque digamos, al final de cuentas, el sostenernos, el ver esa parte positiva que usted indica, del cómo llevarlo y cómo sobrellevarlo, tiene mucho que ver la actitud, como usted lo menciona, ¿sí? Y tiene mucho que ver también el apoyo que usted reciba, sea, y vuelvo y repito, aquí en el programa, sean creyentes o no sean creyentes, he dicho muchas veces, la familia, los amigos, muy importante, los buenos amigos, ¿verdad? La familia, los buenos amigos, los profesionales en la materia, que nos pueden ayudar a sostenernos, ¿verdad? A, como usted dice, a sobrellevar esto, y humanamente lo podemos hacer, sí, humanamente sí. Mucho depende de la actitud, pero siento yo que también está esa parte clave que usted lo mencionaba, en el caso suyo, usted se va y piensa en esa misma actitud de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El ser humano, como usted bien lo dijo, por excelencia, el ser humano perfecto que pisó esta tierra, pero algo que usted y yo tenemos, evidentemente que no lo tenemos de él, es que humanamente, como usted dice, nuestro cuerpo llega a un punto donde no podemos. ¿Y eso por qué? Es la naturaleza del ser humano. Si nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, hubiese querido robots y que no pasemos nada, nosotros no sufrimos, usted y yo no sufrimos. No llevaríamos carga, no llevaríamos depresiones, no llevaríamos tristeza, no llevaríamos dolor en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es más que evidente. Pero ¿por qué el Señor nos hizo así? También porque somos la humanidad, somos la creación perfecta del Señor. Y si tenemos que hacerlo, pero usted lo acaba de decir, eso lo podemos lograr y podemos salir adelante. Y eso como un punto muy importante y muy fundamental, don Sergio. Y más que todo, pues para ir cerrando este hermoso y grato momento de este testimonio, ¿qué me puede comentar usted de qué ha sido su vida después de esa experiencia?
¿verdad? Ya pasamos desde el hecho de que vimos lo primero, la familia suya, que le inculcaron. Aquí vamos recapitulando, ¿verdad? La familia, los principios, valores, cuáles fueron sus sueños. Algunos se dieron, o por decirlo así, todos se dieron, pero una parte se destruyó, no se dio como usted lo pensaba. Y ahora, después de esa experiencia, después de tener a cargo a sus hijos y toda la responsabilidad y todo lo que comentamos, ¿qué ha sido de su vida después de esa experiencia? ¿Cómo logró salir adelante? Ya, o sea, ya como usted dice y lo mencionó ahora hace un ratito, que ya usted podía ver o puede decir que a la mamá de sus hijos ya usted le ha perdonado, ya, etcétera. O sea, no vamos a entrar en detalle. ¿Qué ha sido de su vida después de esa experiencia? ¿Cómo la ha logrado sobrellevar? ¿Y quién es don Sergio hoy después de eso? Ok, sí, es bien interesante porque yo pasé, después del divorcio, pasé 11 años solo, ¿verdad? No quiere decir que no conocía a alguien o salíamos y toda la cosa, pero nunca formalicé en absolutamente nada más. Me parecía importante que pudiera uno sanar ciertas cosas, ¿verdad? Porque muchas veces uno arrastra cositas hacia la siguiente relación que no tiene por qué llevar la persona con la que usted va a crear su hogar o nuevamente, claro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, yo creo que eso fue fundamental. Un psicólogo una vez me dijo, el día que usted pueda sentarse con la mamá de sus hijos y conversar normal, ¿verdad? Es ese momento en el que usted pueda conversar como con cualquier persona que usted le guarda respeto, como el que encuentra en el autobús y le dice, mire, siéntese aquí, alguien, como con cualquier persona que usted pueda respetar, ¿verdad? Y dichosamente se ha llegado a ese punto, ¿verdad? No es que tengo una relación cordial, o sea, no es mala, es cordial, perdón, es buena, se puede conversar muchas veces, algunas veces no, ¿verdad? Pero lo importante fue llegar a ese punto, o sea, sentir esa paz en la cual yo no guardo rencor, ¿verdad? Ni resentimiento, sino simple y sencillamente alguien que fue muy importante en mi vida es la mamá de mis hijos, ¿verdad? Al final de cuentas es la mamá de mis hijos, claro, y me dio esos dos tesoros que son lo más importante quizá que yo tengo en mi vida, pero había que pasar la página, ¿verdad? Y merece respeto. Y merece respeto como ser humano, como persona, etcétera, exacto, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Es bien interesante, nada más hace unos 15, 22 días mi hija tuvo una competencia y estuve en la competencia y ella llegó y me llamó mucho la atención porque yo de repente la volví a ver y dije, ¿cómo puede llegar uno a simplemente saludar a alguien siendo la mamá de mis hijos y alguien que fue tan importante en mi vida, ¿verdad? Pero al final sucedió, claro, ¿verdad? Y está bien, ella se preocupa todavía por mis hijos, ahí está, ella formó un hogar nuevamente, es feliz, ¿verdad? Y de mi parte sucedió exactamente lo mismo, ¿verdad? Dichosamente conocí a una mujer increíble, ¿verdad? Muchas veces pienso que va más allá de lo que uno algunas veces merece, ¿verdad? Sí. Ella y que calza exactamente en todas aquellas cosas que uno esperaba desde un inicio con aquel matrimonio que idealicé desde chiquitito, o de esa familia, ¿verdad? Y nos encontramos, fue bien interesante. Algunas veces hubieron sus desafíos porque ella tenía un hijo pequeño y a mí me cuestan un poquito los niños pequeños. Más sin embargo, es increíble cómo Dios prepara todo y cómo con la actitud de uno puede sobrellevarnos. Nos conocimos, nos casamos. Este niño, él es como si fuera igual, en este momento yo lo puedo amar igual que cualquiera que mis dos hijos mayores, ¿verdad? Él es un niño muy especial, extraordinario, y yo creo que es parte de toda la bendición que uno puede recibir cuando uno persevera. Importantísimo considerar aquello que se destruyó. Muchas veces nos quedamos tratando de rearmarlo nuevamente, ¿verdad? De construirlo, pero ya eso está destruido y seguimos dando vueltas al asunto y perdemos días, horas, días, semanas, años tratando de reconstruir algo que ya no está. Algo que yo hice cuando entendí que no había ninguna posibilidad de reconstruir eso es crear otra base y empezar a construir.
¿verdad? Hoy por hoy soy un hombre muy feliz. Ya llevo 7 años de casado, con una mujer extraordinaria, una mujer que me tiene mucha paciencia, ¿verdad? Sé que no es sencillo de alguna forma vivir conmigo, ¿verdad? Pero de verdad ha sido justamente lo que yo siempre soñé y aspiré tener. Y sucede, créanme que sucede, y no es porque mi persona sea alguien extraordinario, ni que sea esto ni lo otro, simple y sencillamente me parece que tiene mucho que ver con lo que hablábamos, actitud, deseo de hacer las cosas, ¿verdad? Lo más importante cuando ella apareció es que yo ya había aprendido, porque para mí era muy importante tener una pareja, ya había aprendido a vivir solo, ¿verdad? Y me parece que eso es fundamental. Sí. Cuando mi esposa actual aparece, qué bien, qué dicha, pero si ella hubiera decidido que mi persona no era para ella, entonces yo perfectamente podía seguir adelante con mi vida sin esa dependencia hacia otra persona, porque muchas veces se decide eso. Hay personas que dicen, no, yo ya no quiero nada más porque me quedé. No pasa nada, sí, ¿verdad? Porque si se siente bien así, claro, síguelo haciendo, ¿verdad? Pero en mi caso siempre añoraba y aspiraba a eso, ¿verdad? Y algunas veces me sentía triste, principalmente cuando llega el cumpleaños, el fin de año, claro, Navidad, claro, y todo eso que usted desearía compartirlo con esa persona que uno realmente ama, pero que usted sabe que no está por diferentes circunstancias, pero entonces o se acostumbra a no vivir así, y yo lo logré, pero resulta que cuando lo logro aparece mi esposa. Y ahora evidentemente todo esto viene a sumar, y en la vida definitivamente uno tiene que tomar decisiones para sumar felicidad, claro, sumar bienestar, sumar tristezas, porque también sumar de alguna forma situaciones difíciles que podamos resolver y complementar uno al otro, ¿verdad? Y sí, aquí estamos súper felices, nos entendemos, nos comprendemos, nos amamos, nos respetamos, ¿verdad? No quiero sonar como a cuento de hadas ni de esos de Disney, porque ¿verdad? Muchas veces dicen, es que ¿verdad? Todo tiene que terminar así, color de rosa y colorín colorado y todo, porque todavía falta mucho, claro, ¿verdad? Para construir entre ella y yo, pero sí estoy convencido de que por las razones que sean, tomando decisiones correctas, uno puede llegar a recibir lo que uno realmente se merece y lo que siempre ha soñado. O sea, no dejemos de soñar ni aspirar a obtener lo que queremos, con o sin alguien, ¿verdad? Y yo creo que eso es fundamental y clave. Y como mencioné anteriormente, la actitud es fundamental, ¿verdad? Es fundamental. Puedo tener una actitud negativa en la noche y llorar y ponerme muy triste y toda la cosa, pero en la mañana yo tengo que levantarme, bañarme y asumir el reto que tengo en ese día con una actitud positiva, ¿verdad? A pesar de que todo se esté desarmando alrededor, una actitud positiva. Sí es posible en la medida en que uno tenga la confianza en que se puede, ¿verdad? Claro, y estar seguro uno mismo, Y bueno, no, me alegra mucho, don Sergio. Pues obviamente es un momento, eso que usted dice, ya ha encontrado, digamos, la estabilidad, la felicidad, ese momento que tal vez usted decía que de un principio lo pensaba, lo añoraba, ¿verdad? Tener, y que se le ha dado, con su esposa, ¿verdad? Actualmente. Y eso es un punto muy importante, porque a pesar de que, vamos a ver, lo vemos desde el siguiente punto de vista, que ha pasado sobre situaciones, y lo conversamos la vez pasada, por situaciones difíciles y complicadas y todo, al final del túnel, como decimos, vemos esa luz, ¿verdad? Y muchas veces, y es obvio, ¿verdad? Es obvio decirlo, y por qué no comprenderlo, de que como seres humanos nos cuesta creer en uno mismo, número uno, y número dos, creer en que hay algo mejor al final del camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como usted dice, y lo mencionaba usted, tratar de construir eso que ya estaba destruido, muchas veces nos enfocamos en eso, tal vez donde la felicidad, la tranquilidad está en otro lado, ¿verdad? Entonces son de las mismas pruebas que por tratar de construir esto estamos perdiendo, como usted decía, días, semanas, años,
y nos estamos perdiendo para esta parte que Dios nos tiene preparado, que queremos o que Él quiere que usted y yo seamos felices de este otro lado. De este lado ya no, ya eso, como usted dice, ya está destruido, o sea, y no lo entendemos. Nos cuesta, obviamente humanamente, nos cuesta salir adelante, aceptar o apegarnos a cosas. Muchas veces es a lo material, hay gente que se apega a lo material. Hay gente que se apega a una persona, ¿verdad? O sea, se apega y dice, no, es que es con esa persona y solo con esa persona y nada más, y solo pensamos en esa persona con un trabajo. No, es que tiene que ser ese trabajo, ese es mi trabajo, de ahí. Entonces, qué difícil, porque como seres humanos pasamos por diferentes etapas, no hablando en este caso, en el caso suyo del matrimonio y todo eso, a otras personas les puede estar pasando desde el hecho de algo material, desde algo laboral, de estudios, ¿verdad? ¿Por qué no? No, es que yo tengo que estudiar esto y necesito y debo de ser médico, necesito de ser abogado y no se le da, por diferentes razones no se le da. Entonces, la clave está, como usted dice, la actitud. La actitud simplemente con la que usted vea las cosas, con las que usted enfrente las cosas, con lo que usted salga adelante, con esa actitud. En el caso de nosotros, ¿verdad? Lo he dicho, igual sea creyente o no, en el caso de nosotros, con la ayuda de Dios, salimos adelante, le creemos al Señor, le pedimos a Dios que nos guíe, nos dé las fuerzas, la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Lo podemos lograr, ¿verdad? Pero igual volvemos al principio de actitud, familia, amigos, profesionales. Podemos salir adelante, dejar ese episodio, pasar a otro episodio de nuestra vida, ser mejores, ser felices, agradecerle al Señor. Como usted bien lo decía, y eso es importante, qué bien que lo recalcó don Sergio, y para todos. No es color de rosa, no es fácil, esto no es un cuento de hadas para nadie, yo estoy seguro que para nadie, y muchos nos podrán comentar en este episodio si es fácil o no tener una relación, un matrimonio, un trabajo, el estudio, tener a los mejores compañeros, a los mejores profesores, tener en el trabajo al mejor jefe, o sea, la vida no es fácil de alguna manera. Tenemos situaciones que tenemos que llevar el día a día con familiares, bueno, en todos los entornos que acabo de mencionar, pero que la actitud que usted presente ante esa situación es lo que puede hacer diferente el día. Y me gustó también, y recalco esa frase suya: como usted vea el día, como usted vea la situación, así usted va a poderla sobrellevar. Y usted tiene razón, porque yo pienso igual. Si usted lo ve gris, oscuro, negro, sin salida, es usted, ¿verdad? O sea, como usted dice, usted tiene razón, usted lo ve así. Yo no, yo lo veo de otra forma, yo lo veo de una forma distinta, yo lo veo blanco, lo veo brillante, lo veo con esperanza, lo veo, etcétera. También es válido, y eso me gustó bastante, don Sergio, que lo haya mencionado, y que, como vuelvo y repito, hay personas que pueden estar pasando por una situación similar o algo muy parecido, ¿verdad? O algún otro ámbito en su vida que necesita hacer o tomar esa decisión, ¿verdad? Con respecto a esto. Y le agradezco montones, don Sergio, de verdad que sí. En este caso, bueno, ya llegamos a nuestro final de episodio. Muy agradecido, muy contento de que haya estado acá en Hombre Completo, compartiendo su testimonio con toda la comunidad. Muy importante, lo ven hombres, mujeres, hemos visto nuestra audiencia, y es curioso, pero es una audiencia muy amplia, ¿verdad? No está solo el género masculino, ¿verdad? Es algo curioso, pero eso es muy bueno, y al final de cuentas este mensaje le sirve tanto a la mujer como al hombre. La mujer también es bueno saber entender al hombre, y por ejemplo se puede decir, y algo que no lo mencionamos y me gusta mencionarlo ahorita, es que lo hablamos la vez pasada, que cómo cuesta creer que el hombre, ¿verdad? ama
¿verdad? Porque, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque la sociedad lastimosamente dice que el hombre, o sea, que la única que ama en la relación es la mujer y el hombre no puede amar. O sea, es más un asunto por deseo, por cuestiones, ¿verdad? Donde el hombre, pero no, los hombres también amamos y lo hablábamos aquel otro día que en este caso, bueno, yo lo veo así, yo creo que a usted le pasó o le pasará a muchos hombres, no sé si sí o no, pero cuando amamos, amamos de verdad y amamos esa mujer que realmente uno ha querido y uno tiene la decisión, así como ellas tienen la decisión de amar, nosotros también tomamos la decisión de amar y también sufrimos, también nos pasamos tristeza, nos duele este tipo de cosas. Y al final de cuentas ese es el punto, ese es el centro de esto, hacerle entender tanto a la comunidad masculina como a la comunidad femenina de que tenemos los mismos problemas, las mismas preocupaciones, las mismas tristezas entre los hombres y las mujeres. La diferencia, y este es un espacio que es abierto para eso, es que los hombres nos cuesta demostrarlo, hablarlo, decirlo y ser vulnerables, ¿verdad?, ante esas situaciones. Efectivamente. Y insisto, vamos a ver, en el punto que estamos ahorita con mi esposa, no quiere decir que no haya más montañas, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos, ya, pues, se resolvió. Sí. La ventaja que tengo ahorita es que puedo enfrentar las montañas no solo, sino con alguien más. Claro. Pero posiblemente la montañita se va a hacer un poquito más grande porque ya es entre dos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Eso para empezar. Y después, vamos a ver, nunca olvidar el potencial que realmente tenemos. O sea, no dejemos de soñar, no dejemos de esperar lo mejor para cada uno de nosotros. Y al final, seamos seres humanos que sentimos, que sufrimos, que nos alegramos, Sí. ¿verdad? No hay distinción en cuanto a sexo en este aspecto, ¿verdad? Sí, Ni género. sí. Pero de verdad yo creo que es clave el poder tener esa fe y esa confianza en uno mismo, en creérsela, ¿verdad? Claro. Las circunstancias de la vida nos enseñan cosas, tal vez para nada más explicar una cosilla. Cuando yo estaba pequeño, tenía unos 15 años, una vez estaba lavando un frasco y se me cayó. Yo intenté agarrarlo y se me incrustó el vidrio en la mano. ¿Qué aprendí yo de eso? Pues cuando algo para el suelo no lo agarro, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos de que esa circunstancia, esa situación que se dio, es algo que nos marcó, y a mí me marcó, me dejó una señita en la mano, Claro. ¿verdad? Pero esa señita me recuerda qué es lo que no debo de hacer, ¿verdad? Mi invitación también es no nos quedemos rumiando con la misma idea siempre, ¿verdad? Que aprendamos de circunstancias como esas, que uno puede equivocarse, pero eso no determina mi destino después de eso. O sea, siempre hay forma de redimirse y poder cambiar aquellas cosas que ya quedaron ahí marcaditas, ¿verdad? Importante entonces que uno pueda entender que muchas de las cosas que aprendimos por mal, algunas veces, sirven de experiencia. Claro. Muchas veces las escogemos, otras veces simplemente nos preguntamos, ¿y por qué a mí? ¿Cómo pasó? ¿Verdad? O sea, si yo estaba, yo no busqué eso, yo no quise eso. Bueno, pasa, sí, ¿verdad? Sí. Pero entonces, válido sentirse triste, llorar, lamentarse, gritar, pero nunca quedarse en el mismo sitio. Sí. A pesar de todo eso, a pesar de la marca que nos quedó, a pesar de que uno desearía, y yo siempre digo esto con chiste, a mí me encantaría peinarme de Carrera al Centro, pero no puedo. ¿Verdad? No puedo, simple y sencillamente no puedo, ¿verdad? Entonces muchas veces estamos forzándonos a peinarnos de Carrera al Centro todo el tiempo, ¿verdad? Y lo que necesitamos es entender que las circunstancias son estas, que ahora me corto el pelo más fácilmente y que así es la vida. Y gasta menos. No, en serio, de verdad, muchas gracias, de verdad que sí. El momento, el testimonio de este tiempo que está con nosotros, le agradezco montones. Y bueno, no, será para después algún otro momento que tengamos acá. Y agradezco montones el hecho de compartir con nosotros. Un gusto, y ojalá que podamos llegar a todas las casas que necesiten y hogares y golpes que necesiten. Gracias, en serio. Gracias.
Para finalizar este episodio, te invito a reflexionar en este testimonio que nuestro invitado nos ha compartido y si es necesario buscar con quién conversar del tema. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda encontrarnos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify, Facebook, Instagram y TikTok. Y compartir este episodio con otro hombre que también necesite escucharlo. Soy Cris Álvarez y esto fue Hombre Completo.